Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Caroline Méndez y formo parte del Departamento de Mercadeo para Consulting Group. Para nosotros es un gusto que nos acompañen. El día de hoy vamos a estar explorando esta nueva e innovadora herramienta como lo es Copilot, sus múltiples funcionalidades, ventajas y cómo llega a sumar y facilitar nuestro día a día. Además, vamos a estar abarcando la parte de seguridad en conjunto con esta herramienta. Para poder iniciar con esta charla, les presento a nuestros speakers del día de hoy, el ingeniero David Granados. Él es ingeniero preventa de Microsoft con muchísimos años de experiencia y especializado en Modern Work, Office y seguridad. Él nos va a estar apoyando con todo lo que es Copilot y también tenemos a Olge Rubén Mejías, que como ustedes pueden ver acá es técnico en redes, tiene múltiples certificaciones en la parte de seguridad, entonces es quien nos va a estar apoyando en esta parte. Sin más por el momento, yo los dejo con nuestros speakers. Solo recordarles que si tienen alguna consulta durante el evento, pueden levantar la mano para hacerla directamente con nuestros speakers o pueden escribirla por el chat para darles respuesta. Entonces, adelante, David. Ok, hola, mucho gusto, buenos días a todos. Gracias por su puntualidad y la asistencia a este evento. Creo que tengo un audio por ahí. Ya, listo. Como lo comentaba Caroline, el objetivo pues de esta presentación es mostrarles eh, y que conozcan las capacidades del Copilot para Microsoft 365. Soy consultor preventa para Microsoft Honduras y Nicaragua. Y pues el día de hoy vamos a describir un poco qué es Copilot, ¿verdad? Cómo funciona para Microsoft 365, explorar las capacidades y cómo podemos optimizar y ampliar estas características para Microsoft 365. Para Copilot, para Microsoft 365, ¿verdad? Es un asistente de inteligencia artificial que nos viene a dar la asistencia que necesitamos muchas veces para las tareas que desempeñamos en nuestro trabajo. Entonces, ha llegado esta era del Copilot y pues les dejo este pequeño video para que miren un poco las capacidades que vamos a poder encontrar. Whoa. Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Stand still, that's the motto. Yeah, brand new bands for the auto. Oh, foot to the ground, full throttle. Big energy for the night like lotto. Y'all talk lots, never this quiet. Life like a Seinfeld plot. Ball full of songs, all of them bombs. Something like a minefield guy. Boom. Get it, tickets running out quick. Bet it, never get it outbid. Said it, never had to shout it. They said I couldn't ever do it, okay, how's it? Fit a week worth of work in a minute. Machine well oiled, you know how I stay efficient. To-do list written, I do this different. Hold up, wait a minute, I ain't finished. Okay. Flows the same now. Paved the way to snakes and fakes are chased out. Back to back to back, I changed the pace now. Had to stack the cash until the bank's out. Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Como podemos ver, ¿verdad? Lo que podemos visualizar en el video es colaboración, cooperación, ¿verdad? Impulsar esa creatividad, esa productividad en nuestra organización utilizando las aplicaciones de Microsoft 365. ¿Qué es lo que queremos también? Que nuestros usuarios estén capacitados para utilizar la herramienta. ¿Cómo preparamos a nuestros usuarios para que puedan enfocarse en las estrategias de crecimiento de sus negocios, en cómo dirigir el negocio, ¿verdad? Entonces, construir esa marca es la manera en que deberíamos de aprovechar el tiempo.
Y eso es lo que viene a elevar la productividad del Copilot para Microsoft 365 y que nosotros pues podamos tener ese tiempo para enfocarnos en esas estrategias, ¿verdad? Que nos van a ayudar a desarrollar nuestros negocios. Comprender un poco cómo se estructura el Copilot para Microsoft 365, ¿verdad? Como les comentaba, es un asistente de inteligencia artificial que va a entender nuestras consultas en un lenguaje natural y nos va a devolver las respuestas también en ese mismo lenguaje para que nosotros las podamos utilizar. Aquí podemos ver un poquito la estructura, ¿verdad? Cómo se integra los modelos de lenguaje de gran tamaño, el Microsoft Graph, las aplicaciones de Microsoft 365 y siempre la consulta a Internet. Como les decía, el objetivo, pues, que con este conjunto, ¿verdad? Nosotros podamos potenciar nuestra productividad utilizando las aplicaciones de Microsoft 365. Podemos ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que normalmente nosotros tenemos en nuestra estructura? Los dispositivos, la parte de seguridad, los archivos, las agendas, los calendarios, ¿verdad? Múltiples tareas que nosotros necesitamos desarrollar. Entonces, todo esto, el Copilot para No te Microsoft escuchamos cualquier 365, cosa. Ajá. para Microsoft 365, ¿verdad? No sé, hay un audio ahí activado. Para Microsoft 365, ¿verdad? Lleva toda esta estructura, estas conexiones que nos permiten a nosotros, pues, interactuar con nuestro entorno. Entonces, eh, parte conocer qué es este índice semántico, cómo se conforma Microsoft Graph para buscar esa información, que el Copilot nos pueda dar las respuestas que nosotros estamos buscando. Entonces, de esta forma, una vez tenemos, ¿verdad? Esta parte de la estructura del Copilot, podemos encontrar lo que es el Microsoft Graph. Microsoft Graph, como podemos ver, es esas conexiones que vamos a tener entre nuestros datos, los archivos, los grupos de trabajo que nosotros tengamos, las agendas, los chats, todo, ¿verdad? Los archivos de tarea que nosotros podamos encontrar. Entonces, aquí es como este Microsoft Graph hace esas conexiones de acuerdo a las consultas que nosotros estamos realizando. Es como las conexiones del cerebro, digamos, ¿verdad? Cómo nosotros asociamos un color, una figura. Entonces, Microsoft Graph lo que busca en nuestros datos, que los datos que se encuentran en nuestro tenant, es esa conexión, ¿verdad? Entre lo que nosotros andamos buscando y dónde se encuentran los archivos, las comunicaciones que nosotros tengamos, ¿verdad? Todo esto dentro de nuestro tenant. Y eso es lo que nos presenta el Microsoft Graph y de ahí hace la búsqueda el Copilot también, ¿verdad? Entender este índice semántico, ¿verdad? Es que estamos acostumbrados normalmente a hacer consultas estructuradas. Este índice semántico, ¿verdad? Está sobre el Microsoft Graph para decirle, ¿verdad? Y que estructure las consultas de una manera que sea de lenguaje natural. Entonces nos permite a nosotros, mediante la inteligencia artificial, procesar ese lenguaje natural para utilizarlo y realizar una búsqueda más efectiva dentro de nuestro tenant para así tener mejores resultados, ¿verdad? Hacia lo que nosotros andamos buscando con el asistente. Como les decía, ¿verdad? Esto es una parte de la estructura de cómo está conformado el Microsoft 365. Y es importante que lo podamos ver aquí un poquito, ¿verdad? Más desglosado. Entonces, cómo se encuentran aquí las aplicaciones de Microsoft 365 y cómo está también el Semantic Index, ¿verdad? Sobre toda esta estructura. Entonces, paso número 1, nosotros interactuamos con las aplicaciones, puede ser Teams, puede ser un Word, y nosotros vamos a realizar la consulta mediante el asistente que es el Copilot. El Copilot viene, toma esa consulta, busca
en Microsoft Graph todas esas conexiones que ya vimos entre nuestros archivos, las reuniones, los calendarios, que podamos tener toda esa conexión de las palabras claves que nosotros estemos buscando para formularlo en este lenguaje natural y tener la respuesta ya con la ayuda de la inteligencia artificial en un lenguaje natural que nosotros también podamos utilizar y entender. Entonces, esta es la estructura básica de cómo se conforma, ¿verdad?, el Copilot. Me tardo más yo en explicarlo, ¿verdad?, de lo que realmente hace el análisis al Copilot, pero esto pasa en milésimas de segundo, ¿verdad? Nosotros escribimos la consulta, el Copilot va y busca esas conexiones con Microsoft Graph y hace el análisis con el Semantics Index para volverlo en esos lenguajes naturales, ¿verdad?, que nosotros ya podamos entender las consultas que nosotros estamos teniendo. Aquí mostrarles, ¿verdad?, un video más interactivo de cómo es el proceso, ¿verdad?, de esta consulta que nosotros realizamos mediante las aplicaciones de Microsoft 365. Semantic Index for Copilot creates a sophisticated map of your personal and company data, identifying relationships and making important connections. In fact, your brain works like a semantic index by encoding multiple words and pictures to create a larger conceptual map of information. For example, a semantic map of what the average person knows about elephants would include things like elephants have trunks, and elephants travel in herds, and elephants live in Africa. Today, people are mostly familiar with keyword search, which relies on exact words and phrases. So, when you search for March sales report, you get a list of documents that include exactly those 3 words. But a semantic index understands that sales reports are produced by Kelly on the finance team and published each month as an Excel file. And it encodes all of these concepts and relationships between concepts in vectors in the index. Semantic Index for Copilot analyzes your data. That's all your emails, documents, calendar, chats, and more in the Microsoft Graph, and uses a large language model, or LLM, to map all your content and the relationships between your content and you, searching through billions of vectors to find the most relevant results in milliseconds. It's what enables Microsoft 365 Copilot to deliver personalized, relevant, and actionable responses, and do so in a privacy-preserving way. Semantic Index for Copilot enables every organization to be AI ready. Como pudimos ver ahí, ¿verdad? Eso es lo que les explicaba. Cómo es esa integración para comprender esta estructura del Copilot y que nosotros lo podamos utilizar de una manera más eficiente. En esta siguiente diapositiva nosotros podemos ver un ejemplo cómo es el Copilot sin el Semantics Index y cómo es la respuesta del Copilot, ¿verdad?, ya con el Semantics Index. Como les decía, normalmente nosotros estamos acostumbrados a utilizar en las búsquedas como palabras claves, lo vimos ahí en el ejemplo del video también, a veces solo podemos poner como reporte de ventas, marzo, ¿verdad? Pero vamos a tener una respuesta, ¿verdad? Un resultado, digamos, más plano, ¿verdad? Mientras que con el Copilot, ya utilizando el Semantics Index y toda esta, buscando esa información entre las conexiones que existen entre todos los archivos que nosotros interactuamos en nuestro tenant, utilizando el Microsoft Graph, es como tenemos un resultado, como lo podemos ver aquí en nuestra pantalla en la parte derecha, ¿verdad? Que vamos a ver hasta sugerencias de cómo formular otra pregunta, ¿verdad? Para tener resultados más específicos de lo que nosotros estemos necesitando en ese momento. Y eso es cómo lo hace en una búsqueda, ¿verdad? Viendo el ejemplo de cómo asociamos a una búsqueda. Ya más adelante lo vamos a ver cómo se estructuran todas estas consultas al Copilot, ¿verdad? Para obtener resultados dentro de las aplicaciones de Microsoft 365 también. Pero es importante que comprendamos esta estructura, este funcionamiento que tiene el Copilot, ¿verdad? Y cómo se está integrando para Microsoft 365. A continuación, podemos ver los resultados que ya tenemos ya con este lanzamiento del Copilot, ¿verdad? Desde noviembre del año pasado. Entonces, estos son muchos los números en gris,
¿verdad? De lo que se tenía anteriormente, que decía lo que hacía falta, ¿verdad? Cómo necesitamos mucho tiempo para encontrar a veces una respuesta o un archivo o simplemente arrancar con una propuesta para un lanzamiento de algún producto. Entonces nos encontrábamos con este tipo de consultas. Microsoft ve la necesidad y dice, podemos poner un asistente de inteligencia artificial para las aplicaciones de Microsoft 365, obteniendo los resultados que podemos ver aquí ya en color, ¿verdad? Que dice que el asistente de inteligencia artificial de Copilot mejoró, ¿verdad? La calidad de su trabajo, también los hizo más productivos, más eficientes en cuanto al tiempo de ejecución, y todos estos resultados son obtenidos de los usuarios que han probado ya la herramienta en esta integración que tiene con Microsoft 365. No sé si hasta el momento estamos bien, tenemos alguna consulta. De momento, déjame ver que nos están escribiendo. Ya te digo. Nos preguntan qué pasa con la información sensible en vista de que puede ser información clasificada o privada, ya que entiendo que busca en todo el acervo de la institución. Ujú. Sí, y eso es un poco, ¿verdad? A lo que va enfocado también el cómo trabajar con Copilot en nuestro Microsoft 365. Recordemos que ya la parte de Microsoft 365 ya me incluye herramientas de seguridad que van enfocadas a la protección de fuga de información. Ya podemos tener una herramienta como el PureView que me permite hacer el etiquetado, perdón, de los documentos que están dentro de mi tenant, ¿verdad? Entonces, es esa forma y lo vamos a ver también un poquito para extender esa respuesta, ¿verdad? Cuando Olger, ¿verdad? Hable de la parte de seguridad, pero ya mencionarles también que es parte de la preparación que quiere hacer Microsoft, ¿verdad? Para elevar la productividad utilizando el Copilot de 365. Siempre es necesario tomar en cuenta la parte de seguridad, los documentos sensibles, ¿verdad? Cómo nos permiten estas mismas herramientas también abarcar esa parte de seguridad. Entonces Microsoft dice, puedo tener una estrategia que al final lo que nos va a llevar a impulsar la productividad y la colaboración. ¿Cuál es ese primer paso? Establecer una base sólida. Si ya muchos aquí han escuchado de la estrategia de Microsoft del Zero Trust, ¿verdad? Saben que no es un producto de Microsoft, es una estrategia, ¿verdad? Específicamente, ¿verdad? Ver aquella parte de vulnerabilidad que nosotros podamos tener, aplicar los controles mediante la protección de identidades, ¿verdad? También defenderse de las amenazas múltiples que vamos a tener con el endpoint, con el defender, con el Entra ID, proteger las identidades y lo que les mencionaba ahorita con la respuesta, ¿verdad? De que podemos proteger la información también. Toda esa información confidencial que va a salir de la organización o que está dentro de la organización misma, se le pueden aplicar ciertos controles mediante el etiquetado de la documentación para que solo los usuarios que tengan acceso y los privilegios puedan acceder a esos documentos. Entonces, todo este proceso que nos lleva a estos tres pasos, ¿verdad? Establecer una base sólida para la seguridad con el Zero Trust, optimizar los endpoints también y llegando al punto final de optimizar la productividad y impulsar la productividad y la colaboración, como les decía, ¿verdad? Pero vamos al segundo paso, que es donde podemos optimizar la gestión de los endpoints mediante las herramientas, por ejemplo, de Intune, ¿verdad? Que me permite tener ya políticas para actualización de los equipos, digamos, controles también para las aplicaciones que se van a ejecutar en ciertos dispositivos o reconocer también los dispositivos que son de confianza para la organización. Toda la experiencia siempre que tenemos con el Windows 11 también para la parte de actualización y optimización de los endpoints. Y llegando al paso número 3, que es donde nosotros queremos aprovechar toda esta herramienta del asistente de inteligencia artificial que nos permite, ¿verdad? Y a los empleados tener estas herramientas, esta ayuda que siempre es tan necesaria, ¿verdad? Entonces, para llegar a
optimizar pues lo que les decía de la productividad. Aquí podemos ver un poquito también, ¿verdad? Y es válida la consulta que nos hacía, ¿verdad? Eh, la persona, pero ¿cómo sabemos que nuestros datos están seguros? ¿Cómo podemos auditar el uso del Copilot? Son de las dudas que podemos encontrar. Entonces, en la utilización siempre, ¿verdad? De las herramientas, asumiendo esta estrategia del cero trust que debemos realmente es cero confianza, ¿verdad? Siempre asumir que yo voy a ser un blanco para algún ataque, asumir que podemos tener una brecha en nuestra infraestructura de seguridad. Entonces, todo eso, esa estrategia de siempre estar un paso adelante, ¿verdad? De los ciberdelincuentes es lo que a nosotros nos ayuda también a estar protegidos y proteger, como les digo, el activo más valioso que hoy en día tiene la organización son la documentación, pues, ¿verdad? Estas consultas, ¿verdad? Van un poco contestadas también en esta otra diapositiva, en donde recordamos los principios básicos integrales de Microsoft, ¿verdad? Donde se enfoca en una estrategia de seguridad, una estrategia también de cumplimiento de normativas y de políticas y sobre todo la privacidad de esto. También teniendo siempre el principio de la IA responsable. Entonces, aquí es donde nosotros podemos encontrar ¿verdad? Ese enfoque que se le está dando para mantener siempre la integridad de todo el entorno, pues de lo que nosotros tenemos. Si el Copilot busca los resultados, consulta los resultados también en base a la web, en base a lo que nosotros tenemos en nuestro tenant, entonces es importante también saber que se está cumpliendo con esta estrategia de seguridad, normativas, ¿verdad? Cumpliendo con la parte de la privacidad. Todo esto llegamos a una forma eficiente pues, de trabajar con lo que sería ya este asistente de inteligencia artificial integrado a las aplicaciones de Microsoft 365. ¿Verdad? Ya se está integrando a la parte de ciberseguridad también para las herramientas de protección de los endpoints, para la parte de políticas. Entonces, pero eso va a ser más adelante, ¿verdad? Pero sí que tengamos presente que sí se está tomando, ¿verdad? Toda esta parte de la estrategia de seguridad, cumplimiento, siempre mantener la privacidad de los documentos. Entonces, es un poco de cómo trabaja el entorno. Papá, No sé si tenemos alguna otra consulta o avanzamos también. De momento no tenemos más preguntas en el chat. Podemos. Gracias. Disculpa, aquí acaban de escribir. Luis nos pregunta cuándo estaría liberado el Copilot para 365 en América Latina, Costa Rica incluido. Bueno, ya está, ¿verdad? Ya está disponible y lo vamos a ver también al finalizar para que ustedes tengan presente en qué planes lo pueden agregar, ¿verdad? Entonces, pero ya está disponible, ya lo pueden tener mediante consulting, ¿verdad? Entonces ahí Caroline les va a poder dar más información después, ¿verdad? Pero sí, ya se puede adquirir para América Latina. ¿Ah? ¿Avanzamos? ¿Verdad? Entonces, ahora sí, ya comprendemos la estructura, ya también entendemos, ¿verdad?, que se sigue manteniendo el enfoque integral de Microsoft 365 para la parte de seguridad. Entonces, también ahora ver específicamente, ¿verdad?, cómo impulsaría la productividad con cada uno de los usuarios. Imaginémonos dentro de nuestra organización, siempre tenemos estos departamentos, mercadeo, ventas, servicio al cliente, finanzas, los mismos, ¿verdad? Encargados de los departamentos de TI y también la parte de recursos humanos. Entonces, para toda la organización que son usuarios de las aplicaciones de 365, tiene una funcionalidad del Copilot que les va a poder ayudar. Entonces, lo vamos a poder ver de esta manera. Podemos ser más eficientes, más creativos en la parte de cuánto nos cuesta arrancar a escribir un borrador, cuánto nos cuesta tener una propuesta, ¿verdad? Escrita. Entonces, el Copilot nos permite ya hacer esa creación en base
a un documento que nosotros tengamos, a una lluvia de ideas que tal vez ustedes hayan tenido, ¿verdad? Y tienen ya un documento. Entonces le pueden decir al Copilot, créame un borrador en base a este documento, no solo en base a un documento, sino que hasta más documentos, ¿verdad? Hasta 3 documentos que le pueden poner para referencia, que les cree un borrador de alguna propuesta para tener un resultado más rápido en cuanto a la creación de un documento. Podemos recibir, ¿verdad? Un resultado que tal vez no nos guste, que nos generó el Copilot y no estoy de acuerdo. Entonces podemos decirle que nos regenere, ¿verdad? En base a los mismos documentos, otro resultado del Copilot. Y también, si hay alguna fracción de este documento que nos genera el Copilot, entonces podemos también específicamente decirle solo reescribirme, ¿verdad? Esta sugerencia, y así pues de esta forma va a estar también ahorrándonos tiempo en esta creación de documentos. Siempre, ¿verdad? La parte de pulir un documento también lo podemos hacer mediante el Copilot, que cumpla con la normativa de los documentos, el tono que se debe de utilizar en la escritura, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas lo podemos tomar nosotros con el Copilot en Word. En la parte del Outlook también sabemos, ¿verdad? Que hoy en día dependemos mucho de esta herramienta de correo electrónico. No podemos muchas veces darle respuestas a todos los correos que nos van llegando al mismo minuto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Copilot? Puede hacer que una conversación se vaya anidando muchos correos y que realmente, ¿verdad? Al final del día ponerse al tanto, ¿verdad? De esa secuencia de correos que estamos recibiendo, esa conversación que tuvieron, y pues le podemos decir a Copilot que nos haga un resumen de toda esa conversación que se ha tenido en el correo y obtener solo los puntos claves, ¿verdad? De esa conversación. De esta forma vamos optimizando también la parte de productividad, como les decía, ¿verdad? No vamos a perder tiempo leyendo correo por correo, sino que ya el Copilot me va a poder hacer un resumen. ¿Qué pasa con este ejemplo que estamos viendo en la pantalla? Es como no puedo asistir a 2 reuniones que estén en el mismo tiempo en mi agenda. Entonces yo le puedo decir mediante el Copilot en Outlook, haceme un resumen de esta reunión, ¿verdad? Y mientras tanto nosotros asistimos a la otra reunión que tenemos ya en agenda. Entonces, ese tipo de ayuda es la que vamos a recibir nosotros con el Copilot en Outlook. Ahora bien, Copilot también para Teams me permite a mí, ¿verdad? La misma funcionalidad que acabamos de ver también de poder usar el asistente para que me haga un resumen de esa reunión a la cual yo no puedo asistir, tomar notas, puntos claves, en qué momento, vaya, si la reunión pero la reunión se grabó, entonces, pero ¿en qué momento se mencionó? Vamos a estar también perdiendo tiempo viendo el video de la grabación. Y tal vez solo ocupamos saber los puntos claves, dónde se mencionó mi nombre, cuáles son los puntos claves que se mencionaron en la reunión, cuál es el sentir de un punto, ¿verdad? Específico, por ejemplo, el estado de los inventarios para la parte de la empresa, ¿verdad? Entonces, quiero saber yo qué mencionaron sobre ese tema. El Copilot yo le hago la consulta y me lo va a generar también todo ese tipo de respuestas y resultados. Ahora, si yo estoy en la reunión, yo le puedo también decir al Copilot, utilizar el Copilot, y tal vez pude haberme conectado tarde a una reunión o, ¿verdad? No puse atención en ese momento y le puedo decir en ese mismo momento en la reunión en tiempo real de que me haga un resumen de los puntos claves que se han tocado, ¿verdad? Entonces, son así un poquito las funcionalidades que vamos a tener también para Teams utilizando el Copilot. Aquí venimos al Excel también, ¿verdad? Muchos documentos de Excel también que muchas veces contienen muchas tablas, muchos libros, muchas líneas, ¿verdad? Muchos ítems.
¿verdad? Entonces, ¿qué tan difícil es también pulir esos documentos o solo obtener la información clave específica que nosotros necesitamos cuando creamos entonces un documento también desde cero o tenemos que formular o crear las fórmulas, ¿verdad? Que tenemos también que crear una propuesta en base a los resultados obtenidos de todos los datos que estamos teniendo en estas tablas. Entonces, el Copilot me permite a mí insertar tablas dinámicas en base a datos, crear fórmulas, me permite insertar gráficos, también me permite hacer una limpieza, una depuración de esos documentos que sea un poquito más estilizado en la fórmula, en la forma, perdón, que me presenta los números, que cuántos, de manera rápida, ¿verdad? Porque todas estas funcionalidades ya están en estas herramientas, pero el Copilot lo que me permite a mí es utilizarlas dando solo la tarea, digamos, ¿verdad? Toda la instrucción. Entonces, nosotros vamos a poder hacer todo este tipo de tareas, ¿verdad? Utilizando el asistente de inteligencia artificial. Aquí, ¿verdad? Un poquito también esta herramienta de Loop es como para hacer una lista de especificaciones, una lista de pendientes. Entonces aquí nosotros también, ¿verdad? Podemos hacer el uso de Copilot, que me cree un documento específico en base a uno que ya esté creado, resumir esas especificaciones grandes que podamos tener también en algún documento. Entonces, todo eso lo va a poder hacer con esta parte de Loop. El Loop, ¿verdad? Recordemos que es una aplicación también que está integrada en la parte de Teams y me permite a mí hacer el uso para que lo podamos tener en ese momento, crear, ¿verdad? Una lista de las tareas que van quedando en esa reunión. Entonces, es la manera que también lo vamos a poder utilizar con el Copilot. Por eso esa la vamos a pasar. Realmente no hay mucho que agregar. El OneNote también, parte de las funcionalidades que ya vimos en Word, de poder crear un documento de notas, resumir un documento de notas que hayamos nosotros, ¿verdad? Obtenido. También optimización de todo lo que se escribe, los párrafos que podamos tener. Entonces, es lo que también nos permite en el OneNote. No sé si hasta el momento aquí tenemos un poquito o más consultas. Em, David, nos preguntaron que si es necesario alguna licencia adicional, pero me parece que esto lo vas a abarcar más adelante, ¿cierto? Más, Ujú, sí, más adelante lo vamos a, para que ese punto sí quede claro, ¿verdad? ujú. Pero sí, ¿verdad? Ya le vamos a llegar a la respuesta. Está bien. Y no, de momento esa es la única consulta que teníamos. Ok, listo. Esto es un poquito más de las estadísticas que ya vimos, ¿verdad? Los usuarios que ya tuvieron Copilot, los usuarios que ya están trabajando con la herramienta, entonces dice que está dedicando menos tiempo, ¿verdad? En procesar un correo electrónico, menos tiempo en realizar tareas que realmente son diarias, ¿verdad? El ahorro de tiempo es una base importante de lo que estamos recibiendo en estadísticas, ¿verdad? Y como les mencionaba al inicio, los principales objetivos, ¿verdad? De tener Copilot en Microsoft 365 es que podamos aprovechar ese tiempo que estamos ahorrándonos en optimización de estrategias, ¿verdad? En cómo hacer crecer mi negocio. Entonces, para que tengamos, ya no perdamos mucho tiempo, ¿verdad? En hacer estas tareas que normalmente nos llevan algún tiempo. Aquí, pues, reforzar un poquito lo que estábamos mencionando, pero vamos a ver. En este punto vamos a hacer les voy a mostrar, ¿verdad? Eh, vamos a ver aquí. Cómo trabaja el Copilot en las herramientas, como lo vimos, ¿verdad? De manera rápida en un resumen en estas diapositivas, pero aquí nosotros tenemos esta guía de asistencia, ¿verdad? Para que nos vaya mostrando cómo trabaja el Copilot, ¿verdad? En las aplicaciones de 365. Y como les decía, el principal objetivo es que podamos nosotros aprovechar las herramientas. Aquí nosotros estamos en una reunión de Teams,
Espero que puedan ver bien la pantalla. Me confirman si lo están viendo también. Sí, podemos verlo. Sí. Entonces, como pueden ver, estos asistentes están en una llamada y pues lo que están teniendo es una lluvia de ideas, ¿verdad? Para pues plantearse temas estratégicos de la organización. En esta reunión, ¿verdad? Se les pide que podamos tener, vamos a ver aquí. Vamos a utilizar el Copilot para hacer una sugerencia. Esta es utilizando la herramienta de la pizarra dentro de la llamada y le van a decir al Copilot que les genere una lluvia de ideas para optimizar el sitio web utilizando las redes sociales. Esa es la consulta que le están realizando al Copilot, ¿verdad? Van a obtener resultados. Tenemos 5 resultados. Aquí nos dice optimizar el diseño de la página web, optimizar la velocidad de la página web, ¿verdad? Y tengo 5 resultados. Yo le puedo decir al Copilot, necesito más ideas. Entonces, cuando yo le doy más ideas, el Copilot se pone a trabajar y ahora tengo 10 resultados. En esto ya va también la parte específica de mostrar la relevancia, ¿verdad? De los puntos claves de la página y también optimizar un poco la estructura del website. Entonces yo le digo, estoy conforme con estos resultados, ya tengo 10 ideas que no me las generaron las personas que están en la reunión, sino que las generamos mediante el asistente. Todavía puedo utilizar yo el Copilot y decirle, mira, priorizame solo este punto, ¿verdad? Solo este punto clave, sugerime y dame más ideas, ¿verdad? En base a ese punto clave específico, ¿verdad? Ya me generó 5 puntos claves más. Y entonces me puedo quedar con esta idea, ¿verdad? Esta lluvia de ideas y ya ir a generar una propuesta para obtener la optimización del sitio web utilizando las redes sociales. Estos son consejos que se le están dando para lograr esa optimización mediante el uso del Copilot y la inteligencia artificial. Ahora bien, podemos ir a ver el uso también en la parte de Word. Ya les mencionaba, ¿verdad? Qué tan difícil es crear un documento desde cero, que muchas veces, ¿verdad? Tenemos las ideas, pero no sabemos cómo plantearlas ya escritas. Entonces, el Copilot me permite a mí venir a un documento desde cero y me permite seleccionar algún archivo que yo ya tenga. Y este es, por ejemplo, la planeación de una construcción de la organización Contoso, ¿verdad? Que es el ejemplo que estamos viendo. Yo ya tengo el archivo y le digo, generame una propuesta en base a ese documento. Viene el Copilot y se pone a trabajar para generarme toda la estructura de esa propuesta. Me da la introducción, me da los objetivos del proyecto, el tiempo de ejecución del proyecto, cómo se administraría el proyecto y las conclusiones. Ya les había mencionado también que el Copilot me da las ideas para poder decirle, fíjate que sí, me gustó el resultado que me estás dando, me quedo con él y le podemos dar keep it. O también los botones de, no me gusta, le doy, ¿verdad? Borrar y lo puedo volver a generar. También dentro de este me permite hacer, regenerar toda esta propuesta que yo le estoy pidiendo al Copilot, ¿verdad? Entonces, también aquí nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Me voy a quedar con este documento y le vamos a poder decir lo que les mencionaba yo, que específicamente, ¿verdad? Nosotros podemos ir a un párrafo y decirle al Copilot, ¿verdad? Pégame algo que
yo ya tenga, y en base a este párrafo, ¿verdad? Le voy a decir al Copilot, sugerirme, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, dice al Copilot, ¿verdad? Le dice, inspírame. En base a este párrafo, ¿verdad? Le dice, inspírame. Y el Copilot viene y extiende, ¿verdad? Los puntos claves de este proyecto y me da otros resultados. Yo le puedo decir que me quedo con esos resultados y así fácilmente ya tengo yo una propuesta para ese proyecto, ¿verdad? Teniendo la introducción, teniendo los puntos claves, teniendo la parte de cómo se va a ejecutar el proyecto, los tiempos que se van a ejecutar, las conclusiones también del mismo. Entonces, en pocos minutos yo ya tengo, ¿verdad? Ese resultado. Ahora podemos venir nosotros e ir a ver la parte de PowerPoint. ¿Cuánto nos cuesta también hacer una presentación en base a algún producto o en ese proyecto también? Si necesitáramos nosotros hacer una presentación en base a ese proyecto que acabamos de generar con la utilización del Copilot, nosotros podemos venir acá y decirle, vamos a utilizar el Copilot. Lo que quiero yo es crear, ¿verdad? Una presentación en base a un documento. Y puedo tomar el documento que yo ya creé o que ya tengo y le digo, ¿verdad? En base a ese documento, generarme una presentación. En pocos minutos, ¿verdad? Yo ya tengo los resultados, tengo una presentación que me permite a mí, ¿verdad? Ya sin pensar en el diseño, ya él ya me da la estructura y yo le puedo pues ya tener los resultados más rápidos, ¿verdad? En base a una presentación que yo esté necesitando. Aquí también, ¿verdad? Eso si se fijaron, ¿verdad? Siempre utilizando el ejemplo anterior de en base a un documento. Si hay alguna diapositiva que no les guste, una diapositiva que ustedes digan, esta imagen necesita un poco de trabajo también, sin necesidad de utilizar herramientas de diseño, ¿verdad? Nosotros podemos ir a esa diapositiva y generar una imagen con el asistente del Copilot también. Como decía, sin necesidad de herramientas de tercero, el Copilot les puede diseñar una imagen de acuerdo al tema que ustedes estén buscando, ¿verdad? Si no están contentos con la imagen que les ha puesto. Ahora podemos ver aquí en el Excel también cómo nosotros vamos a poder trabajar con el Copilot y poder tener, bueno, digamos, la optimización de tiempo, que es lo que venimos mencionando, que logramos con el Copilot. Le decimos que voy a utilizar el Copilot en este punto, ¿verdad? Lo que yo quiero es que, ¿verdad? Me dé por ejemplo, que me quite los puntos decimales, ¿verdad? De los montos de ventas y el Copilot se pone a trabajar. Ahí van a ver ustedes cómo cambian esos montos de ventas. Ahora bien, ¿verdad? Le puedo decir al Copilot que me marque en rojo. Imaginemos, este documento solo tiene apenas 19 líneas, pero imaginemos, ¿verdad? Un documento donde tenemos nosotros las ventas y sea un documento de muchos libros y también de muchas líneas de trabajo, ¿verdad? De muchos ítems. Entonces, que me marque solo los montos que están arriba de 500,000. ¿Verdad? Y ahí Copilot ya me marca el resultado. Ahora, en base a este documento, yo le puedo decir a Copilot, mira, ya tenemos estos datos marcados, entonces por favor de esa data, haceme un gráfico. Bueno, aquí, ¿verdad? Ya me da los resultados. Mira, estos son las ventas que tenés y ahí me da el gráfico. Yo le puedo decir a Copilot, bueno, me gusta el gráfico.
agregámelo, pero a un nuevo libro. ¿Ya? Y aquí ya podemos tener nosotros la propuesta. Si pueden ver la funcionalidad realmente, ¿verdad? De las aplicaciones se mejora, ¿verdad? Entendiendo las consultas que estamos realizando también, como ya vimos al inicio de esta presentación, cómo trabaja el Semantics Index, cómo trabaja el Microsoft Graph. Entonces, de esta forma es como nosotros pues estamos optimizando el tiempo, ¿verdad? Para la utilización de las herramientas. No sé si hasta este punto tenemos alguna consulta conforme a lo que vimos. De momento no. Podremos Ok, continuar. listo. Entonces, aquí está un poquito, ¿verdad? Lo que ya se habló el año pasado en el evento de Microsoft Ignite. Lo vimos aquí también en esta demostración, cómo podemos utilizar el whiteboard, la pizarra, en una llamada, cómo hacer esa lluvia de ideas fácilmente, ¿verdad? Junto con los asistentes a la llamada, cómo poder ver la parte de Word, la parte de Excel, cómo trabaja, ¿verdad? En cuanto a la creación de documentos, en la optimización del documento. Bueno, se les mencionó la parte de Teams, la parte de Outlook, cómo trabaja también. Y esto un poco también que lo tengan presente, la parte de Viva. Bueno, ahora es la parte Viva, pero puede ser Viva Insight, puede ser Viva Engage, Viva Learning, y mencionarles un poco solo la parte de Viva Learning, porque ahí pueden encontrar ustedes mucho material de Microsoft que les permite también aprender sobre la utilización de estas herramientas que estamos viendo aquí hoy en día. Entonces, si ustedes buscan Viva Learning, van a poder encontrar mucho material de ayuda para que ustedes puedan utilizar las herramientas de manera más productiva. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Y aquí un poco ya contestando las consultas que estaban teniendo, ¿verdad? Que si está disponible, ya está disponible. Está disponible el Copilot en la parte de Microsoft 365 como un add-on para los planes E5, Microsoft 365 E5, Microsoft 365 E3, la parte de Office E3, E5, y también lo podemos encontrar en la parte de Microsoft Business Standard, como este va a ser como el más básico que nosotros vamos a poder encontrar ya el add-on para el Business 3, el Copilot, perdón, 365. También está en el Business Premium, ¿verdad? Que recordemos que el Business Premium es ese escaloncito que estamos por dar a esta categoría Enterprise, ¿verdad? En el Microsoft 365, cómo se incluyen toda la parte de seguridad. Entonces aquí ya está disponible el add-on para estos planes. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, qué es lo que ustedes tienen actualmente, entonces, ¿verdad? Y ahí ver si está disponible en ese plan que ustedes tienen. Conocer un poquito aquí que sí hay un Copilot Free que muchos podemos encontrar ya inclusive en el Bing Chat, en la parte del Edge también, el navegador. Y esto es un poco lo que nos da también la parte free, pero también ya la parte complementaria que nosotros vemos en el Copilot para Microsoft 365, entonces es esa integración con el Teams que vamos a poder hacer resúmenes de esas llamadas, la ayuda en tiempo real de esa llamada, también las consultas que podemos dar y también la, digamos, parametrización, ¿verdad? O customización, como lo dice aquí, de un Copilot Studio para que ustedes puedan hacer esa integración de sus propias consultas utilizando la inteligencia artificial con la integración de herramientas de tercero, un CRM que ustedes puedan tener, un ERP, ¿verdad? Entonces, existe el Copilot Studio para que ustedes puedan hacer esa creación también. David, ¿Sí? disculpa, aquí tenemos unas consultas. Nos dicen que para los que ya tienen E3 empresa, ¿dónde se puede activar Copilot? Es un add-on que se tiene que adquirir también por separado. No De viene acuerdo. ya en el plan. Sí. Ujú. Y también nos preguntan, para los que tienen suscripción personal de 365, ¿también se tendría o si es solo empresarial? Hay un Copilot Pro,
¿verdad? Que no lo vimos en esta tablita, pero sí hay un Copilot Pro, ¿verdad? Que les permite a esos usuarios de licencias individuales también adquirir esas funcionalidades del Copilot. Y por último, bueno, solo para aclarar, nos preguntan que si para E5 es un costo adicional también. Sí, son costos adicionales en el lado. Y acá otra pregunta nos dice Luis que si entonces nos sirve tener el E3 solo adquiriendo y pagando el add-on mediante partner. Mm, ahí no entiendo un poquito, pero bueno, en base a, sí, si teniendo el Microsoft 365 E3, G5, ¿verdad? Sabemos que son los planes Enterprise, pero sí se requiere un add-on para esto, para el Copilot, ¿verdad? Entonces se agrega y de ahí, pues ya el Copilot pues queda agregado a esos planes y lo pueden trabajar utilizando las aplicaciones como vimos un poquito, algunas de ellas en esta presentación. Pero sí, es necesario tener el add-on, independientemente sea el plan, ¿verdad? Enterprise, sí, se requiere el add-on y el plan más básico, como les decía, es desde el estándar, lo podemos encontrar y de ahí pues hasta el Microsoft 365 E5. Y por último nos preguntan que si tienes un costo aproximado de este add-on. Bueno, y lo podemos ver en precio de lista en la página, ustedes lo pueden ver aquí en este cuadrito, también lo pudimos ver un poco, habla ya del precio de lista base como de $30, pero eso puede cambiar en base a la propuesta, ¿verdad? Y como sabemos que trabajamos con planes empresariales, pues lo necesario es ver aquí, ¿verdad? Identificar el plan en que nosotros tenemos y que nosotros pues podamos hacer esa estrategia de cómo migrar a nuestros usuarios a utilizar estas herramientas también. Ok, otra pregunta que tenemos acá dice que si es posible identificar si un documento, una hoja o una presentación fue trabajado con Copilot. Sí, hay un Copilot Lab que me permite a mí, ver, un Copilot Dashboard, perdón, un Copilot Dashboard que me permite a mí como administrador de mi organización ver cuántos documentos y enfocado a estas preguntas que les estoy compartiendo en pantalla. Vamos a aprovechar esta pregunta y esta respuesta, ¿verdad? Para entender un poquito a qué van enfocadas estas preguntas. Sí podemos verlo, sí podemos ver cuánto estoy utilizando yo el Copilot, podemos ver qué archivos, ¿verdad? Si son archivos de Word, si son archivos de Excel, si son archivos de PowerPoint, ¿verdad? Todo eso lo vamos a poder ver nosotros en el Copilot Dashboard, que me permite a mí ver ese retorno de mi inversión, si realmente mis usuarios están utilizando las herramientas. ¿Por qué? Porque al final enfoquémonos en los primeros objetivos que les mencionaba, ¿verdad? Desbloquear esa productividad, la creatividad, impulsar la productividad, reducir el tiempo que nos toma desempeñar esas tareas diarias. Entonces, es la forma en que nosotros podemos medir realmente si se está utilizando la herramienta. Y por eso es importante identificar quiénes son esos usuarios, ¿verdad? Para obtener estos resultados que nosotros queremos, debemos identificar quiénes son esos usuarios a quienes les debemos dar nosotros esta herramienta. Nosotros fácilmente dentro de la organización podemos identificar, ¿verdad?, quiénes son los usuarios que utilizan de manera más fácil las herramientas, las aplicaciones de Microsoft 365. Y de esta forma, entonces, también me permite a mí hacer esa como capacitación interna dentro de los mismos usuarios, ¿verdad? De cómo se utiliza la herramienta, entre ellos mismos se van a ir pasando las ideas, ¿verdad? De cómo lo utilizan, cómo resolvieron utilizando el asistente de inteligencia artificial. Entonces, por eso, ¿verdad? Termino yo siempre con estas preguntas, ¿verdad? De que tenemos que identificar a quiénes son los usuarios que le damos la herramienta, y pues identificando esos usuarios, vamos a ver nosotros cómo podemos poner en marcha rápidamente el Copilot dentro de nuestra organización y así medir el impacto, como le decía la consulta, cómo puedo ver yo si realmente se están trabajando con la herramienta, cuántos archivos han sido modificados, si es de Word, si es de Excel, si es de PowerPoint, ¿verdad? El Copilot Dashboard nos va a dar esos resultados.
No sé si hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Yo le daría paso a Olger, espero no haberme excedido. De momento no tenemos más consultas, entonces si gustan pasamos a la parte de seguridad con Olger. Gracias. Hola, hola. Dame un chance, ya comparto. Y creo que ya me pueden ver. Listo. Bueno, primero que nada, buenos días. Un gusto poder estar hoy con ustedes. Para empezar, a mí realmente me gustan bastante las comparaciones para entender cosas nuevas. Entonces, para empezar el día de hoy me gustaría hacer una comparación o explicar un poco cómo funcionan las carreras de Fórmula 1. Algunos pensarán que tiene que ver la carrera de Fórmula 1 pues con la tecnología o con ese caso directamente con Copilot. Pues Microsoft le puso Copilot, realmente pues no sé del todo por qué, pero me imagino que haciendo referencia a lo que es un copiloto. Entonces, en el caso de Fórmula 1, los copilotos son pues los que se encargan de configuraciones avanzadas mientras el copiloto conduce. Entonces, a alto nivel de la Fórmula 1 o de las carreras de carros, el piloto se encarga de maniobrar el carro, de conducir, y pues el copiloto se encarga de todo lo demás, de pues darle refrescos si tiene la garganta seca, si el carro va más lento, configurar ciertos botones para que esa persona pueda tener un carro más veloz o que se asiente mejor en el terreno. Entonces, esa es la función que hace pues, el copiloto. Entonces, una vez que ya pues les di ese contexto de por qué yo me lo imagino similar, ahora me gustaría pues dar una visión un poco distinta a lo que el compañero David estaba mencionando. Entonces, me parece la herramienta súper chiva, súper productiva, que nos puede ayudar a ahorrar un montón de tiempo, que nos puede cumplir un montón de tareas de una manera súper ágil, pero pues hay ciertos aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora pues, de utilizar estas herramientas nuevas. Entonces, ahora yo les vengo con una pregunta. No sé si alguno, yo sé que de fijo ahí debe haber más de uno. Yo en lo personal, en algún momento también he tenido la duda, ¿cuánto gana mi jefe? Entonces, estas son preguntas que se pueden que las personas usualmente se hacen y ahora pueden aprovechar que tienen una herramienta pues de alto procesamiento, entonces pues pueden hacer esas consultas ya que tiene pues acceso al tenant. Entonces ahí pues puede haber una brecha de información que más bien que transforma una herramienta que la visión es a poder ayudar con el tema de agilidad y productividad, pues se puede convertir más bien en una puerta para para la fuga de información. Entonces, pues para eso Microsoft Copilot tiene ciertos estándares de seguridad, que viene con seguridad, cumplimiento, privacidad y responsabilidad. A la hora de empezar una carrera de carros, eh, la carrera no empieza en el momento que uno arranca el carro. La carrera empieza en el momento donde el piloto y el copiloto se ponen los guantes de seguridad, se ponen el casco, se ponen el cinturón. Igual, en este caso, pues con Microsoft Copilot. No, o sea, la herramienta ya viene con cierta seguridad de manera nativa. Entonces, el propio Copilot ya viene con su cinturón de seguridad, lo cual nos viene bastante bien. Entonces, esto hace pues que nos podamos confiar un poco más en esta herramienta. Este cinturón que les menciono de Copilot, yo lo divido en dos partes. Entonces, vamos a ver, listo. Microsoft nos asegura que la información de nosotros es realmente nuestra información, ya que a la hora de consultar con Copilot de información se crea una instancia propia para nuestro usuario y esa información no es compartida
con otros usuarios ni de nuestro tenant ni de tenants exteriores. Entonces, nuestra información no es utilizada para entrenar continuamente los modelos de inteligencia artificial. Sabemos que los modelos de inteligencia artificial pues se entrenan con información masiva, entonces poco a poco la IA se va educando y pues nos va dando respuestas más certeras. La información que nosotros le vamos a brindar a Copilot no va a ser utilizada para reentrenar los modelos de inteligencia artificial. Y también Microsoft nos asegura que nuestra información va a estar protegida por ciertos controles de seguridad y cumplimientos empresariales. Entonces, esos son aspectos como, por ejemplo, que las consultas van a ser redireccionadas al centro de Microsoft más cercano y no tal vez en la Unión China o en España, o sea, en lugares ya más lejanos. Entonces, son esos aspectos de seguridad pues que Microsoft nos ayuda y ya viene integrado nativamente con Copilot. Acá podemos ver a un usuario que pues le hizo la misma consulta que yo les planteé al inicio de la charla. ¿Cuánto, cuánto pues puede ganar, cuánto gana mi jefe? Entonces, aquí Copilot podemos ver que le da una respuesta pues negativa. Te dice, no puedo proporcionar estas instrucciones para acceder a la información confidencial sin autorización alguna. Ahí no le está diciendo que no tiene acceso a dicha información. Probablemente sí tiene acceso a esa información, pero el mismo Copilot, él es consciente pues de que eso es una información privada y realmente no debe por qué brindársela a los demás, a usuarios que no, a otros usuarios. Entonces, pues Copilot tiene pues esa inteligencia de discernir hasta cierto punto qué es correcto compartir y pues qué no. Ahí pues hay ciertos vacíos, pues porque para la sociedad tal vez la nómina de un trabajador pues claramente sí es algo privado, pero uno se la puede ingeniar para consultar otras maneras que tal vez podamos saltarnos esa seguridad pues que tiene Copilot. Entonces, aquí viene el segundo cinturón que les estoy mencionando con respecto a Copilot, ya que el Copilot de Microsoft 365 solo puede acceder a ciertos documentos a los que tiene permiso de visualización. Eso quiere decir, pues, que si el compañero tiene, no sé, un compañero financiero tiene, pues, toda la información financiera de la empresa, yo no voy a poder tener acceso, a menos que el compañero me lo haya compartido, poder consultar esa información por medio de Copilot. Esa información es del compañero y, pues, aunque yo le pregunte de mil maneras, si yo no tengo los permisos de visualización de esos documentos, de esa carpeta, no voy a poder ver dicha información. Y también depende de los permisos que uno tenga sobre esas carpetas. Hay ocasiones donde uno lo comparte y le da permiso para que solo lo vea por cierto tiempo, para que solo pueda leer la información y no lo pueda editar, que no lo pueda descargar. Entonces, en los casos de los documentos que pues solo se tiene permiso de lectura y no se puede extraer ese cierto contenido, entonces en un caso hipotético que te hayan compartido un documento con solo permisos de lectura y le dices a Copilot, ok, Copilot, por favor, ayúdeme haciéndome un resumen de este documento. Ahí Copilot tendría que extraerte la información. Entonces, como no tienes ese permiso, el mismo Copilot te va a dar una respuesta negativa. Te va a decir, no, lo lamento, no tengo esos permisos, entonces no vas a poder extraer información no vas a poder extraer información si no tienes permisos de extracción y si no tienes, pues, compartido ese documento en tu tenant, tampoco lo vas a poder observar. Entonces, ese vendría siendo pues el segundo cinturón de seguridad que tiene Copilot. Entonces, ahí pues ya vimos que realmente Copilot tiene esa integridad de pues discernir hasta cierto punto qué realmente es correcto compartir y pues qué realmente no.
Y también podemos ver que por medio de permisos solo se puede ver pues, lo que uno tiene en su almacenamiento en su usuario privado. Pero ahí yo les pregunto, no a nivel organizacional, sino a nivel individual, ¿cuántos de ustedes realmente tienen el control de qué carpetas han compartido y qué le han compartido a ustedes? Ahí pues es realmente de ponerse a pensar. Yo en lo personal pues no tengo mucho control, trato de ser lo más ordenado posible, pero hay cosas que comparto para un grupo y cuando realmente solo se la quiero compartir a una persona o quería que esa persona lo viera solo una vez o por un cierto tiempo y ya lo y no le puse control de seguridad. Entonces, pues ahí se van compartiendo información, documentación y realmente ya con lo que el paso del tiempo, pues ya se nos olvida que compartimos eso. Y esa información perfectamente podría ser nómina. Entonces, aquí es donde viene esa seguridad externa de Copilot que vendría siendo interna de Microsoft, que sería la herramienta Purview, que es para todo el tema de control. Entonces, ahí Purview cuenta con etiquetación, con DLP, con un montón de seguridad. Entonces, con esto, por medio de etiquetas de sensibilidad, eso lo que una etiqueta de sensibilidad alto nivel lo que sería es una encriptación para que solo ciertas personas lo puedan ver o ciertas personas puedan tener acceso. Entonces, por medio de Purview, que es la herramienta de seguridad de los datos, entonces se pueden añadir etiquetas, DLS y cifrado en estas carpetas. Sí. Entonces, aquí pues ya podemos observar que Copilot nativamente tiene cierta seguridad y también podemos agregar pues una segunda o tercera capa por medio de Purview, por medio de etiquetas. Entonces, con estas etiquetas que podemos agregar a cierta información, a ciertos documentos, eso nos permite que, por ejemplo, nos vamos a la hora de realizar una consulta, con Copilot y ese documento tiene una etiqueta de sensibilidad y luego tenemos los permisos adecuados, Copilot nos brinda la información, entonces hacemos, por ejemplo, copy-paste de esa información y lo queremos pegar en otra aplicación, es una aplicación como Word, otro motor de inteligencia artificial. Entonces ahí esa información como viene con una etiqueta que Microsoft la hereda, entonces nos va a indicar nos va a indicar la etiqueta que tiene, que es una etiqueta sensible. Y depende de, pues, a dónde lo estemos copiando y pegando, qué hagamos con esa información que nos brindó Copilot, nos va a permitir o no. Entonces, por ejemplo, si lo vamos a copiar y a editar en un motor, pues que realmente es de dudosa procedencia o así, va a heredar esa etiqueta de sensibilidad que tiene y no nos va a permitir realizar dicha acción. Por lo contrario, si hacemos, no sé, en Word, copiamos y pegamos esa información y lo detecta como de confianza, si nos va a permitir y nos va a generar como una alerta. Esta información tiene dicha etiqueta. Entonces, para que tengamos cuidado y ahí nos está recordando durante todo el proceso en el que se realiza la consulta, en el que luego en el proceso en el que Copilot te da una respuesta y cuando ya vas a copiar y a manipular la información que Copilot te da, en esos tres momentos nos indica que tenemos esa etiqueta de sensibilidad. Entonces, a alto nivel, eso realmente sería el tema de seguridad con respecto a Copilot. Copilot por sí solo, pues ya tiene ese cinturón de seguridad puesto. Se le puede agregar esa segunda capa por medio de Purview, pero más bien ahí es devolver las preguntas a ustedes, los usuarios. ¿Ustedes también tienen ese cinturón de seguridad puesto o solo el copiloto? Es importante
como usuarios, ser pues lo más consciente posible, tener las carpetas lo más ordenado posible y una vez que ya se cuenta pues con esa seguridad no hay mayor preocupación porque todo va a estar pues de manera segura. Ahí, ahí lo que yo recomiendo en lo personal no es frenar totalmente el carro hasta que ya aseguremos que hay total seguridad, porque realmente probablemente nunca vaya a haber una total seguridad, ya que día con día nos comparten información, día con día compartimos nosotros información, entonces siempre pues puede generar ese desorden. Entonces, no esperar, no frenar totalmente el carro y no esperar a que se tenga todas las carpetas de todos los usuarios dentro de una organización seguros por medio de etiquetas, por medio de todo lo que anteriormente dije, sino más bien cómo nosotros como usuarios o como encargados hacer o sea, cubrir con un 30% de, del esfuerzo, cómo asegurar la información más crítica, cómo cubrir ese otro 70% para tener de manera más segura nuestros datos en lo manera lo posible. Entonces, cómo nosotros podemos asegurar la información más importante desde un principio y luego pues ir asegurando el resto de información que tal vez no es tan crítica, pero empezar siempre por lo más importante. Esa sería pues, mi recomendación final. Muchísimas gracias a todos pues, por poner atención y no sé si tienen alguna duda. Muchísimas gracias, Olger y David, por su presentación.